Hay historias que no terminan porque nadie las resuelva. Terminan porque alguien decide dejar de escribirlas. En Whittier, California, a mediados de los años 50, ocurrió algo que nunca fue explicado oficialmente. No apareció en comunicados, no tuvo cierre judicial y no dejó una conclusión clara. Solo quedaron informes incompletos, testimonios fragmentados y objetos que nadie supo clasificar. Durante varias Navidades, en un hospital infantil comenzaron a desaparecer cosas. Primero, decoraciones, luego registros, después personas. Las versiones oficiales hablaron de bromas, de fallas eléctricas, de histeria colectiva, pero los documentos que sobrevivieron cuentan otra historia. Hablan de olores extraños, de huellas donde no debería haberlas, de dibujos hechos por niños que no parecían sueños y de un fragmento verde que nunca envejeció. El caso fue archivado. Los testigos se dispersaron. El edificio cambió de nombre, pero el silencio no siempre significa que todo terminó. A veces solo significa que algo sigue ahí, esperando que alguien vuelva a mirar. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirse. En Whittier, California, diciembre de 1957, en la 8426, Painter Avenue, detrás de la Hiedra, y de las puertas obstruidas de la comunidad de Whittier, en la sala de huérfanos del hospital, el personal informó de la desaparición de las decoraciones navideñas del ala infantil. Una matrona llamada Edna Lowe escribió que los adornos del árbol fueron encontrados aplastados, resbaladizos, cubiertos con algo parecido al alquitrán, como si los hubiera manipulado algo vivo. Todos pensaron que era solo una broma, los huérfanos jugando a cuentos de hadas en la oscuridad. Pero los informes siguieron llegando. Huellas profundas de zapatos en el polvo del pasillo, sin nieve. Un pequeño trozo verde de piel sintética atascado en una tubería del respiradero. Una enfermera se quedó con el fragmento. Hoy está sellado detrás de un vidrio en el Museo de Whittier, junto a una foto del Dr. Seuss sonriendo bajo luces de escenario. Décadas más tarde, Hollywood convertiría a la criatura en un ícono infantil, pero en las frágiles copias del registro policial de 1957, la escritura tiembla. Algo malvado alguna vez rondó esos pasillos. La entrada más antigua proviene de una columna del Whittier Daily News, fechada el 24 de diciembre de 1955. Un conserje despedido durante Navidad por mala conducta. La pieza nombra a Frank Nolan, 41 años, conserje del hospital, despedido tras un incidente que involucró decoraciones rotas y niños asustados en la sala de polio. Nolan, descrito como demacrado y solitario, supuestamente gritó que la Navidad era para los malcriados y arrojó copos de nieve de papel del hospital al incinerador. En cuestión de días, corrieron rumores de que su habitación fue encontrada destrozada, con las paredes manchadas de lodo, de limpieza teñido de verde. Frank negó todo. 2 noches después, desapareció. Los registros policiales muestran su bicicleta recuperada cerca de Turnbull Canyon, con la cadena rota. No se encontró ningún cuerpo. El acceso al sótano del orfanato fue sellado hasta 1957. Los lugareños afirmaron más tarde que el personal mantuvo a los niños en silencio para proteger la financiación. Pero las primeras cartas escritas por enfermeras al clero local advertían sobre gemidos y raspaduras cerca del piso de almacenamiento. Cada carta fue registrada por el padre Julio Márquez, de la parroquia de San Bruno Márquez, ahora almacenadas en archivos diocesanos. Cuando los investigadores finalmente entraron a las habitaciones de Nolan en enero de 1956, documentaron un olor extraño descrito en el informe oficial como medicinal, con matices de vegetación podrida. Sus escasas pertenencias incluían 3 uniformes del hospital, todos manchados con el mismo compuesto verde de limpieza. Una sola fotografía recuperada de su pared mostraba a Nolan de pie, solo, en la mañana de Navidad. Su expresión era vacía. En la parte trasera de la foto había una sola línea escrita con letra apretada. Ellos celebran. Yo miro. La fotografía no estaba fechada, pero el papel coincidía con el lote utilizado por el hospital a mediados de los años 50. No mostraba señales de manipulación reciente. Había permanecido allí, olvidada, mientras el resto de la habitación era vaciada y sellada. Los investigadores anotaron que el olor descrito en el informe parecía intensificarse
cerca de la pared donde la foto había estado colgada. No se detectaron filtraciones ni restos orgánicos visibles. Aún así, el aroma persistió durante toda la inspección y no desapareció con la ventilación. No se encontraron más escritos, ninguna nota adicional, ninguna explicación, solo la foto, la frase y el registro de que, tras ese día, la habitación volvió a cerrarse. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto. Responderé a todos los comentarios. En el momento de los hechos, el hospital atravesaba una situación delicada. El ala infantil funcionaba con personal reducido durante las noches y muchos de los niños permanecían internados por largos periodos, algunos sin familiares que los visitaran con regularidad. Las rutinas nocturnas eran estrictas, precisamente para evitar alteraciones en un entorno ya vulnerable. A partir de diciembre de 1957, el personal comenzó a registrar cambios en el comportamiento de los niños. Algunos se negaban a dormir, otros pedían que no apagaran las luces y varios presentaron episodios de ansiedad nocturna sin causa médica aparente. Las enfermeras anotaron despertares simultáneos en distintas habitaciones y llanto, contenido que no coincidía con dolores ni tratamientos. Las trabajadoras nocturnas también se vieron afectadas. Varias solicitaron cambios de turno después de reportar ruidos inexplicables, objetos fuera de lugar y una sensación persistente de incomodidad al recorrer el ala infantil después de ciertas horas. No todos los reportes fueron escritos. Muchos se comunicaron de forma verbal y nunca quedaron en los archivos oficiales. En cuanto a los trabajadores de mantenimiento, algunos se negaron a intervenir en zonas específicas del edificio durante la noche, alegando que los problemas eléctricos y de ventilación no seguían patrones normales. Estas negativas generaron tensiones internas, pero nunca se abrieron investigaciones formales. Con el paso del tiempo, los incidentes dejaron de discutirse abiertamente. Sin embargo, cuando el proyecto oral histórico de Whittier inició la recopilación de testimonios en 1979, los investigadores identificaron que varias personas que habían trabajado o vivido en el hospital durante ese periodo compartían recuerdos similares. Fue por eso que se buscó a quienes aún estaban localizables y dispuestos a hablar. 4 testigos sobrevivientes, Ángela C., Babiel y 2 enfermeras cuyos nombres no se revelaron, fueron entrevistados en 1979 para el proyecto oral histórico de Whittier. Ángela recordó fragmentos brillantes deslizándose por debajo de las puertas en Nochebuena, formando el mensaje: «Quédate quieto esta noche». Ángela explicó que no recordaba haber visto manos ni sombras claras bajo las puertas, solo el movimiento lento de esos fragmentos, como si alguien los empujara con cuidado desde el otro lado, asegurándose de no hacer ruido. Dijo que lo más inquietante no fue el mensaje, sino la certeza de que estaba dirigido a alguien en particular. Según su testimonio, los fragmentos no aparecieron una sola vez. Ocurrió en varias noches de diciembre, siempre cuando el ala infantil quedaba en silencio. Nunca durante el día, nunca cuando había adultos caminando por los pasillos. Los investigadores le preguntaron si los niños habían hablado entre ellos sobre lo ocurrido. Ángela respondió que sí, pero que nadie lo hacía en voz alta. Era algo que se comentaba en susurros, como si todos entendieran que nombrarlo podía hacerlo regresar. En los registros de audio se percibe una pausa prolongada cuando se le pregunta qué pasó después de encontrar el mensaje. Durante varios segundos no responde. Luego dice que esa noche nadie salió de su cama, aunque algunos niños lloraron sin hacer ruido. Los otros testigos coincidieron en un punto similar. No podían describir una figura concreta ni un rostro, solo la sensación de que alguien se desplazaba por el ala cuando las luces comenzaban a fallar, como si esperara ese momento específico. Ninguno de los entrevistados supo explicar cómo los fragmentos aparecían o desaparecían. Cuando amanecía, ya no quedaba rastro. No había restos en el suelo, no había señales de limpieza. Era como si nunca hubieran estado allí. Al revisar las entrevistas completas, los investigadores notaron que todos los relatos coincidían en el mismo detalle. El momento siempre ocurría cuando el ala quedaba en calma, cuando los turnos nocturnos se reducían y los pasillos entraban en un silencio prolongado. No hubo reportes de objetos caídos ni de puertas forzadas. Tampoco se registraron pasos, golpes o movimientos bruscos. Lo que describían era distinto, algo lento,
deliberado, que parecía conocer el lugar y moverse dentro de él sin dejar huellas. En los audios originales, preservados en archivo, se perciben respiraciones contenidas y pausas prolongadas cada vez que los testigos intentan describir cómo se sentía el ambiente después de que los fragmentos desaparecían. Ninguno utilizó la palabra miedo. Todos hablaron de una sensación más difícil de nombrar. Fue esa coincidencia, la ausencia total de rastro y la repetición del patrón, la que llevó a los investigadores a dejar constancia de que aunque no había evidencia física recuperable, los testimonios no podían descartarse como un solo episodio aislado. Las grabaciones registran la vacilación en su voz. Insisten que escuchaba risas cuando se apagaban las luces de conserjería. Los registros hospitalarios del invierno de 1957 enumeran cortes de energía inexplicables, a menudo coincidiendo con las horas de visita del ala infantil. Los reportes de mantenimiento de la ciudad confirman llamadas repetidas desde el ala norte por consumo eléctrico inusual. Cada vez el transformador funcionaba con normalidad. Para algunos era solo una falla eléctrica y sugestión colectiva. Esa interpretación fue sostenida principalmente por la administración y por algunos médicos que no trabajaban en turnos nocturnos. En los informes oficiales se hablaba de nerviosismo infantil, de historias que se amplificaban entre los niños y de un ambiente propenso a la sugestión debido a la época del año. Sin embargo, puertas adentro, la explicación no alcanzaba para quienes recorrían el ala después de medianoche. Las enfermeras comenzaron a notar que ciertos eventos se repetían con una regularidad inquietante. Despertares simultáneos, luces que fallaban siempre en los mismos tramos y habitaciones donde el aire parecía más frío sin causa aparente. Aunque no existía un consenso sobre lo que estaba ocurriendo, sí había un acuerdo tácito entre el personal nocturno. Algo estaba alterando el funcionamiento normal del ala infantil. Y no se trataba solo de miedo ni de imaginación. Sin embargo, para febrero de 1958, el ala fue cerrada después de que varios pacientes despertaran arañados, como si algo los hubiera rozado con agujas de pino. La razón oficial del cierre fue remediación de moho. No sobrevive ninguna muestra de moho. El testimonio de la enfermera Elaine Woodward, grabado en cinta de carrete y almacenado en los archivos de Whittier College, describe haber encontrado un dibujo infantil escondido bajo un colchón. Mostraba una figura alta y delgada, coloreada completamente de verde. Los brazos eran demasiado largos. La sonrisa demasiado ancha. Cuando le preguntó al niño quién era, él no la miró. Solo dijo que era el hombre que nos mira dormir. El dibujo desapareció del folder de evidencia en 1962. Solo quedó la descripción. Bobby L., que tenía 8 años durante los incidentes. Más tarde se convirtió en jardinero del Whittier Memorial Park en su entrevista. El grabador capta el sonido de sus dedos golpeando nerviosamente la mesa. Todos lo vimos, dice después de una larga pausa. Pero nos dijeron que eran sueños. Después de decirlo, Bobby guarda silencio durante varios segundos. En la grabación se oye cómo deja de golpear la mesa y apoya ambas manos sobre ella, como si necesitara afirmarse antes de continuar. No levanta la mirada cuando agrega que, con el tiempo, aprendieron a repetir esa explicación sin cuestionarla. Cuenta que a los niños se les pidió no hablar de lo ocurrido fuera del ala, no como una orden directa, sino como una recomendación constante. Les decían que estaban cansados, que la hospitalización prolongada provocaba confusión, que las noches podían jugarles malas pasadas y que insistir en esas historias solo haría que nadie los tomara en serio. Bobby recuerda que algunos niños dejaron de mencionar el tema por completo. Otros lo hacían solo entre ellos, en voz baja, como si repetirlo en voz alta pudiera traer consecuencia. Nadie quería ser señalado como problemático o imaginativo. Aprendieron rápido qué versión era aceptable. Según su testimonio, lo más difícil no fue que les dijeran que no había pasado nada, sino que los adultos parecían necesitar creerlo. Cada vez que alguien insistía, el ambiente cambiaba. Las respuestas se volvían más cortas. Las visitas se acortaban. Las preguntas dejaban de ser bienvenidas. Cuando se le pregunta por qué nunca volvió a hablar del tema durante años, Bobby responde sin dudar. Dice que entendió que el silencio era la forma
más sencilla de seguir adelante. Que aceptar la idea de que todo había sido un sueño era más fácil que cargar con algo que nadie estaba dispuesto a escuchar. La entrevista continúa, pero a partir de ese punto, sus respuestas se vuelven más breves. El grabador registra menos movimiento, menos pausas, como si ya hubiera dicho lo único que consideraba importante: dejar constancia. Con el paso de los años, el hospital intentó borrar cualquier rastro de lo ocurrido. Registros desaparecieron, informes fueron destruidos y el personal que vivió los incidentes fue trasladado a otros centros. Oficialmente, nada había pasado. Extraoficialmente, todos sabían que puertas no debían abrir. Quienes intentaron acercarse a esas zonas clausuradas describieron siempre una reacción similar. No hablaban de ruidos fuertes ni de apariciones claras, sino de una resistencia difícil de definir. Puertas que parecían más pesadas de lo normal, cerraduras que funcionaban durante el día, pero se trababan inexplicablemente por la noche. Algunos trabajadores afirmaron que, al forzar la entrada, el ambiente cambiaba de inmediato. El aire se volvía más espeso, el olor a productos de limpieza se intensificaba y la iluminación parecía debilitarse, como si el espacio absorbiera la luz en lugar de reflejarla. No había fallas técnicas que explicaran ese efecto. En más de una ocasión, inspecciones programadas no llegaron a completarse. Quienes entraban salían pocos minutos después, sin poder señalar un hecho concreto que justificara la retirada, pero con la convicción de que no estaban solos, aun cuando los pasillos permanecían vacíos y en silencio. Ninguno de esos episodios quedó asentado en informes oficiales. Los relatos circularon de manera informal, transmitidos entre turnos, en conversaciones breves y siempre lejos de oídos ajenos. Con el tiempo, dejaron de contarse con detalle. Bastaba una mirada o una advertencia breve. Así se estableció una rutina no escrita. Las rondas nocturnas evitaban ciertos tramos. Las puertas selladas no se revisaban y los problemas eléctricos en esas áreas se postergaban hasta el día siguiente. No hubo órdenes formales. La omisión se volvió práctica habitual. Para los nuevos empleados, la advertencia era indirecta. Se les indicaba por dónde moverse y por dónde no, sin explicaciones. Nadie hablaba de peligro, pero todos entendían que esas zonas no formaban parte del hospital en funcionamiento. Con el paso del tiempo, esas puertas dejaron de ser solo accesos clausurados. Se convirtieron en una frontera tácita dentro del edificio, en espacios que seguían existiendo en los planos, pero que habían sido excluidos de la vida diaria, como si abrirlos implicara reactivar algo que el hospital había decidido enterrar. El personal de mantenimiento fue el primero en notar que algo no funcionaba como debía. No solo en los sistemas eléctricos o de ventilación, sino en el propio espacio. Varios técnicos coincidieron en que, al acercarse a ciertas áreas selladas, sentían una presión física difícil de describir, como si el cuerpo reaccionara antes que la mente. Algunos reportaron mareos leves, sudor frío o una necesidad inmediata de abandonar el lugar sin una razón clara. No se trataba de miedo directo, sino de una sensación de alerta constante, como si permanecer allí más tiempo del necesario fuera un error. Hubo intentos de intervención técnica que nunca llegaron a completarse, herramientas que dejaban de funcionar sin explicación, linternas que perdían intensidad y una percepción persistente de estar siendo observados desde puntos donde no había visibilidad. Ninguno de estos incidentes fue formalizado en reportes escritos. Con el tiempo, los propios trabajadores de mantenimiento comenzaron a intercambiar turnos para evitar ciertas tareas nocturnas. No lo discutían abiertamente, pero todos sabían que solicitudes podían postergarse y cuáles no debían aceptarse después de determinada hora. Sin embargo, los problemas no terminaron con el cierre del ala infantil. Entre 1961 y 1963, varias casas de antiguos empleados del hospital fueron asaltadas durante Navidad. Todas presentaban el mismo patrón: adornos destrozados, regalos robados y marcas extrañas en pisos y paredes, como si algo hubiera caminado con furia dentro de las viviendas. La policía nunca encontró sospechosos, pero en uno de los informes, un agente dejó una observación inquietante.
Los perros de la familia se negaban a entrar a un closet específico de la casa, y las luces parpadeaban de forma irregular con un ritmo que describió como respiración. En una de esas escenas, apareció un objeto que nadie supo explicar. Una vieja llave de conserje, oxidada, correspondiente al mismo modelo entregado al hospital durante los años en que Frank Nolan trabajó allí. No había señales de entrada forzada. Era como si la casa hubiera sido abierta desde dentro. Los análisis de laboratorio hallaron fibras verdes sintéticas incrustadas en cortinas y alfombras, tratadas con compuestos químicos similares a productos de limpieza industrial. No coincidían con ningún material doméstico conocido. Los regalos robados nunca aparecieron. Poco después, todas las familias afectadas abandonaron Whittier. Algunos cambiaron de estado, otros nunca volvieron a ejercer en hospitales. Uno de ellos dejó escrita una sola condición en su carta de traslado: no trabajar jamás cerca de áreas de mantenimiento ni sistemas de ventilación. Fue entonces cuando entre el personal comenzó a circular un nombre que nunca apareció en documentos oficiales, pero que todos entendían al escucharlo: la Sala del Grinch. Años después, cuando el hospital ya había cambiado de nombre y función, algunos trabajadores afirmaron que ciertos planos nunca coincidían del todo con el edificio real. Pasillos que no aparecían en los mapas. Conductos demasiado angostos para una persona, pero no vacíos. En los registros de mantenimiento más recientes, hay notas que no están firmadas. Siempre aparecen en diciembre. No describen averías, solo observaciones, olores que no corresponden, corrientes de aire sin origen, objetos que no permanecen donde se dejan. Nadie las investiga, nadie las discute, se archivan. Un técnico jubilado dijo una vez que el problema no era que algo siguiera allí, sino que el edificio parecía recordarlo, como si ciertas fechas activaran una memoria que no pertenece a las personas. Nunca hubo otro cierre oficial. Nunca volvió a hablarse públicamente del tema. Pero algunos aseguran que en las noches más frías de diciembre todavía hay luces que parpadean en patrones irregulares, incluso en alas donde ya no hay electricidad, y que si uno se queda lo suficiente sin hacer ruido, puede sentir que alguien más está esperando. Exactamente eso. El caso fue archivado. Los registros restantes quedaron sellados. El edificio cambió de nombre y de función. No hubo más comunicados, no hubo ceremonias, no hubo explicaciones finales. Con el tiempo, los testigos dejaron de responder llamadas. Algunos murieron, otros dijeron no recordar con claridad. En Whittier, diciembre sigue pasando como cualquier otro mes. Las luces se encienden, los árboles se decoran, el museo abre sus puertas y, sin embargo, hay vitrinas que no se limpian desde dentro, objetos que nadie mueve y anotaciones que aparecen sin firma y se archivan sin preguntas. No hay nuevas pruebas, no hay nuevos informes, no hay un último evento que contar. Solo queda lo que ya fue registrado y el resto permanece en silencio. Haz clic en el video que aparece en pantalla y sigue ¿Qué tantas verdades hay ocultas? No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.